Entonces, bueno, vamos a repasar el concepto de distancia entre vectores. Nosotros en nuestro curso de cálculo y geometría analítica decíamos que si A y B son los vectores de posición de dos puntos en el espacio A y B respectivamente, entonces la distancia entre estos puntos va a ser el módulo del vector diferencia B menos A, que es el mismo que el del vector A menos B. O sea, que si yo quiero calcular, o en cálculo y geometría analítica me enseñaron, que si quiero calcular la distancia entre dos puntos A y B, puedo hacer el módulo del vector diferencia B menos A o el módulo del vector diferencia A menos B. Y bueno, aquí vamos a verlo de manera gráfica. Entonces tengo mi sistema de referencia. En este sistema de referencia puedo localizar al punto A y al punto B. Entonces habíamos aprendido que cada punto en el espacio de 3 dimensiones tiene asociado a él uno y solo un vector que parte del origen. A ese tipo de vectores que parten del origen se les llama vectores de posición. Entonces, el vector de posición del punto A se llama vector A y el vector de posición del punto B se llama vector B. A los puntos los representamos con letras mayúsculas y a los vectores con letras minúsculas testados usualmente, pero aquí en álgebra lineal estamos viendo a los vectores desde un punto de vista más abstracto y no solamente son segmentos dirigidos. Los vectores también pueden ser matrices, polinomios, etcétera. Pero ahorita estamos enfocados en la parte geométrica, lo que aprendimos en el curso anterior. Bueno, entonces ya tenemos el vector de posición del punto A, que es el vector A, el vector de posición del punto B, que es el vector B, y si quiero calcular la distancia entre los puntos A y B, lo primero que tengo que hacer es determinar el segmento que une a los puntos A y B. Y si yo quiero encontrar este segmento dirigido, ¿quién sería? ¿Cómo se podría representar ese vector en color rosa? Como una resta de dos vectores, de los dos vectores de posición que tengo ahí. ¿Quién se acuerda, muchachos? Ese vector en rosa, ¿cómo se define a partir de la resta de los vectores que están aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Sería B menos A? Exactamente, el vector B menos A. Muy bien. Así es, el vector al que llego es positivo y del que parto es negativo. Si les causa duda eso, recuerden que en el método del triángulo, para sumar vectores, donde termine el primero se comienza a dibujar el segundo. Entonces el vector suma es el vector que vaya desde donde comencé a dibujar el primero hasta donde terminé de dibujar el último. Es decir, que si yo sumo este vector con este, me tiene que dar B y efectivamente cuando sume A con menos A me da el vector nulo, más el vector B me da solo el vector B. Entonces está muy bien lo que dijo su compañera. Perfecto. Pero entonces la distancia entre los puntos A y B va a ser el módulo de este segmento dirigido que es la resta de los vectores B menos A. Muy bien. Pero será equivalente a que yo encuentre este otro segmento dirigido. ¿Quién sería ese otro segmento dirigido, muchachos? A menos B, ¿no? Ahora es A menos B, exactamente. Y la distancia entre los puntos será el módulo de ese segmento A menos B. Muy bien. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo, que en geometría analítica, si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, la puedo calcular como el módulo de la diferencia del vector B menos A o como el módulo de la diferencia de los vectores A menos B. Pero de manera semejante, la distancia entre dos vectores de un espacio se define como la norma de la diferencia de esos dos vectores. Entonces, la distancia, por estar definida en términos de una norma, depende del producto interno que se utilice, porque aquí ya vimos en álgebra lineal que hay diferentes productos internos para un espacio vectorial. Nosotros lo podríamos definir ese producto interno solamente para que nos aseguremos que efectivamente lo es, pues tiene que verificarse los 4 axiomas que ya mencionó al inicio su compañero Gerson, que vimos la clase anterior, que están en el video anterior. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si la distancia, para calcular la distancia entre las matrices A de elementos 2, menos 3, 1, menos 1, y la matriz B de elementos menos 1, 3, 2, 2, entonces tenemos que calcular la norma de la diferencia de los vectores A menos B. Entonces, la resta de los vectores A menos B, como no nos dicen una manera diferente de restar estos vectores, lo hacemos de la forma usual en el que se restan matrices. Entonces restamos elemento a elemento. Cuando restamos los elementos que están en las posiciones 1, 1, nos quedaría 2 menos menos 1. Eso sería 3. Después,
al elemento que está en la posición 1, 2 de la matriz A, le resto el elemento que está en la posición 1, 2 de la matriz B. Entonces, menos 3, me queda este menos 6, y así sucesivamente. Al restar 1 menos 2, me queda este menos 1, y al restar menos 1 menos 2, me queda menos 3. Entonces, esta es la resta de los vectores A y B. Y si quiero calcular la distancia entre los vectores A y B, simplemente calculo la norma de este vector resta. Pero si el producto interno en el espacio de las matrices se define como producto interno de A con B es igual a la traza de la matriz A por la matriz B transpuesta, entonces la norma será, la distancia entre los vectores A y B será la norma de este vector, usando esta definición de producto interno. Entonces, pues vamos a tener que hacer primero la operación de multiplicar A por la matriz B transpuesta. A ese nuevo vector que obtengamos le sacamos la traza, y a esa traza que nos haría falta hacerle, muchachos, para calcular la distancia entre A y B. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque esto solamente es el producto interno. Pero ¿sacarle raíz? Exacto, porque la norma es la raíz cuadrada del producto interno de un vector por sí mismo. En este caso, el vector A menos B, producto interno con el vector A menos B. Muy bien. Entonces, la norma del vector A menos B, que es la distancia entre los vectores A y B, se calcula como la raíz de la traza de la matriz A menos B, que tiene elementos 3, menos 6, menos 1, menos 3, por la matriz A menos B transpuesta. Entonces, sabemos que cuando transponemos a una matriz, los renglones se convierten en columnas y las columnas en renglones. Entonces, este renglón 3 menos 6 se convierte en la primera columna de la matriz transpuesta, y este segundo renglón, menos 1 menos 3, se convierte en la segunda columna de la matriz transpuesta. Muy bien. Entonces, al hacer el producto de estas dos matrices, vamos a obtener estos valores. ¿Por qué? ¿Cómo se multiplican las matrices? El primer renglón por la primera columna. Entonces, 3 por 3 da 9. Menos 6 por menos 6 da 36. 36 más 9 da 45. Luego, primer renglón por segunda columna. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 6 por menos 3 es 18. 18 menos 3 es 15. Para el elemento que ocupa la posición 2, 1, multiplico el segundo renglón por la primera columna. Entonces me quedaría menos 1 por 3 da menos 3, y menos 3 por menos 6 da 18. 18 menos 3 da 15. Y para el elemento que ocupa la posición 2, 2, multiplico segundo renglón por segunda columna. Me quedaría menos 1 por menos 1 da 1 positivo, y menos 3 por menos 3 da 9 positivo. 1 más 9 da 10. Entonces, esto que hicimos es la operación que aquí se marca según cómo se define este producto interno de un vector por otro. En este caso, el producto interno de este vector A menos B por sí mismo, porque así se saca la distancia entre dos vectores. Muy bien. Entonces, la traza de una matriz, ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan, muchachos? Multiplicando la diagonal principal. Más bien sumando los elementos de la diagonal exacto, principal. sumando los elementos de la diagonal principal. Entonces, la traza de esta matriz sería 55. Exacto. Y entonces la distancia entre las matrices A y B sería Raíz de 55. raíz de 55. Muy bien, perfecto. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, pero fíjense ahora lo que estábamos diciendo hace rato. Observen, muy bien. Entonces dijimos que de manera semejante la distancia entre dos vectores se define como la norma de la diferencia de esos dos vectores. Y por esa razón, como la distancia está definida en términos de una norma, pues la distancia dependerá, su valor dependerá del producto interno que se utilice. Entonces, para este ejemplo que resolvimos, la distancia entre los vectores A y B nos quedó raíz de 55 bajo este producto interno. Pero si se usa otro producto interno, entonces el resultado de la distancia entre los vectores será otro diferente. ¿Por qué? Como la distancia depende de una norma y la norma depende de un producto interno, entonces la distancia entre los vectores cambiará de acuerdo al producto interno que se utilice. Entonces, este fue el primer valor que obtuvimos bajo este producto interno. Pero
si definimos ahora el producto interno de dos matrices de 2 por 2 como multiplicar en la componente que está en la posición 1, 1 de la primera matriz por la componente que está en la posición 1, 1 de la segunda matriz, más el producto de la componente que está en la posición 1, 2 de la primera matriz por el elemento que está en la posición 1, 2 de la segunda matriz, más 3 veces el producto de los elementos que están en las posiciones 2, 1 de cada matriz, más 2 veces el producto de los elementos que están en las posiciones 2, 2 de cada matriz. Entonces, bajo este producto interno, ¿cuál será la distancia entre los vectores A y B? Pues siempre que se quiera calcular la distancia entre dos vectores, primero tenemos que obtener el vector resta, ya sea de A menos B o B menos A. El resultado va a ser exactamente el mismo, ya lo vimos antes. Entonces ya lo habíamos calculado, la diferencia de los vectores A menos B, nos había quedado 3 menos 6 menos 1 menos 3. Y ya simplemente la distancia será la norma de este vector, justamente. Entonces, ¿cómo se calcula la norma de ese vector? Pues es la raíz cuadrada del producto interno de este vector por sí mismo. Pero ahora siguiendo este producto interno, entonces tendría que multiplicar los elementos 1, 1, 3 por 3, luego los elementos 1, 2, menos 6 por menos 6, y luego sería 3 veces los elementos 2, 1, o sea, 3 veces menos 1 por menos 1, y luego sería 2 veces los elementos que ocupan las posiciones 2, 2, o sea, 2 veces menos 3 por menos 3. Y entonces, haciendo las operaciones respectivas, nos quedaría aquí 9, 36, 3 y 18. Entonces, 9, 36, 3 y 18. ¿Y eso cuánto queda? ¿Cuánto queda, muchachos? 66. Exacto, la raíz de 66. Y ya con eso estamos reafirmando lo que decíamos, que como la distancia entre dos vectores se calcula como la norma del vector diferencia y como la norma depende del producto interno que se utilice, por cada producto interno que se utilice diferente se obtendrá una distancia entre vectores distinta. Entonces, para el primer producto interno nos quedó que la distancia entre los vectores era raíz de 55. Para este segundo producto interno estamos observando que la distancia es de raíz de 66. ¿Están de acuerdo, muchachos? En la grabación. Bueno, por ejemplo, ahora, para los polinomios P de X de elementos 2X cuadrada menos 3X más 1 y Q de X menos X cuadrada más X menos 3, la distancia entre estos dos vectores es la norma de su diferencia. ¿Cuál es la diferencia del vector P menos Q? ¿Quién me podría decir, muchachos? Entonces, quiero calcular la distancia entre el vector P y el vector Q, que son vectores que pertenecen a los polinomios de grado 2. Entonces, quiero calcular su distancia entre ellos. Lo que tengo que hacer primero es calcular el vector diferencia y a ese vector diferencia calcularle su norma bajo el producto interno que me digan. Entonces, ¿quién es el vector diferencia P menos Q? 3x cuadrada. Ajá, 3x cuadrada, sí. Menos 4x. Ajá. Menos, más cierto, más 4. Ok, muy bien. 3x cuadrada menos 4x más 4. Ajá. Muy bien. Y les pregunto, ¿y si alguien calculara el vector diferencia Q menos P, llegaría al mismo polinomio? ¿Qué diría? Ajá, Rodrigo. Sí, buenos días. Buenos días. Ajá. Llega al mismo polinomio, pero con signos alternos. Ajá, es otro polinomio diferente. Sin embargo, de este polinomio lo que me interesa es su norma. Entonces, aunque no son los polinomios iguales, pero sus normas sí van a ser iguales. Porque ya vimos que para calcular la distancia entre los vectores, puedo calcular la norma del vector diferencia primero menos segundo o segundo menos primero. Entonces sí, muy bien, Rodrigo. El polinomio es diferente, pero su norma va a ser la misma. Muchas gracias. Muy bien, entonces si se considera el producto interno en los polinomios de grado 2 definido como el producto interno de un polinomio P por el polinomio Q es igual a la suma desde que igual con 0 hasta 2 de PI por QI. ¿Qué significa esto? ¿Cómo interpretan a esta suma?
¿Quién me puede decir? La suma desde que igual con 0 hasta 2 de PI por QI. Ajá. Entonces, Areli, ¿cómo lo interpreta? Pues sería, por ejemplo, primero sería P evaluado en 0 por Ajá. Q evaluado en 0. Ajá. Ese es el primer P elemento más. Ajá. más P evaluado en 1 por Ujú. Q evaluado en 1, Ujú. más P evaluado en 2 por Ujú. Q evaluado en 2. Muy bien, Areli, perfecto, muchas gracias. Entonces, Rodrigo, ¿puedes ayudarme a obtener el polinomio P menos Q evaluado en 0? ¿Qué te quedaría? ¿Cómo lo obtendrías? Me quedaría 4. Ajá, pero ¿cómo lo obtuviste? Sí, 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 No, sí es 3, correcto. Ajá, 3 ajá, multiplicado por 0 al cuadrado, exacto, muy bien. menos 4 multiplicado por 0 más 4. Ujú, exacto. O sea que a este polinomio diferencia lo evalúo en 0. Muy bien. Aquí está. El polinomio diferencia evaluado en 0 es 3 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 4 igual a 4. Muy bien. Y ahora el polinomio diferencia evaluado en 1, ¿cómo te quedaría? Desarróllalo y luego dinos el resultado, por favor. Tú mismo, Rodrigo. 3 por, Ajá. 3 por 1 al cuadrado, Sí. menos 4 por 1, Ajá. más 4, queda Exacto. 3. Queda 3. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y ahora, Daniela, el polinomio diferencia evaluado en 2, por favor. Sí, sería P menos Q evaluado en 2, Ajá. que es igual a 3 Ujú, por 2 al cuadrado, ujú, menos 4 por 2, ujú. más 4. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? Quedaría 12. No, ¿o sí? No. Lo estaba haciendo por partes. Ajá. Se diría 12 menos 8 más 4. Ajá. Exacto. 8, sí. Exacto. Sí, porque 12 más 4 es 16 menos 8, 8. Muy bien, Ajá. Daniela. Perfecto. Muchas gracias. Y entonces, ahora, Omar, por favor, de acuerdo a estas expresiones que ya tus compañeros nos ayudaron a calcular, ¿cuál sería el valor del producto interno del vector diferencia por sí mismo? Omar, ¿cuánto valdría? Sí, dice que es la sumatoria de esos tres, nada más sería Exacto, muy sumarlos. bien, exacto. ¿Y cuánto sería? 15. 15, exacto. Pero ese es el producto interno del polinomio diferencia por sí mismo. Pero, ¿cuál es su norma? Porque ese es el producto interno del polinomio diferencia por sí mismo. Pero la norma de ese polinomio diferencia, ¿cuál sería su valor? ¿Cómo se calcula la norma de un vector? ¿Te acuerdas? Ya solo te falta hacerle una operación a ese 15 que obtuviste por resultado. ¿Sí, Omar? Perdón, nada más faltaría la raíz, ¿no? Exacto, muy bien. Solamente nos falta sacarle raíz. Exacto. Entonces, por lo que la norma del vector diferencia sería la raíz cuadrada de la suma de estas expresiones al cuadrado. Porque esto que hicimos fue calcular al polinomio diferencia evaluado en 0, pero se tiene que multiplicar por sí mismo. Entonces nos queda la raíz de 89. ¿Están de acuerdo? Preguntar. Bueno, entonces observen. Aquí el producto interno de un polinomio P por un polinomio Q se obtiene como la suma del polinomio P evaluado en 0 por el polinomio Q evaluado en 0, más, como ya había dicho su compañera Areli, el polinomio P evaluado en 1 por el polinomio Q evaluado en 1, más el polinomio P evaluado en 2 por el polinomio Q evaluado en 2. Perfecto, pero nosotros queremos calcular la distancia entre los vectores P y Q. Esa distancia es la norma del vector diferencia. Entonces, este que ya habíamos calculado anteriormente es el vector diferencia, 3x cuadrada menos 4x más 4. Entonces, voy a hacer el producto interno de este vector por sí mismo.
Entonces voy a tener que evaluar a este vector en 0, me quedó 4, y lo voy a tener que multiplicar por evaluar a este vector en 0 otra vez. Por eso fue 4 al cuadrado. Y le voy a sumar la evaluación de este polinomio en 1 multiplicado por la evaluación de este polinomio en 1. Y le voy a sumar la evaluación de este polinomio en 2 multiplicado por la evaluación de este polinomio en 2, porque el producto interno de dos vectores es la suma de los productos de esos polinomios evaluados en 0, luego en 1 y luego en 2. Si nada más lo dejamos como 4, 3 y 8, no estamos multiplicando por el segundo vector, que en este caso, como estamos calculando la norma del vector diferencia, tendría que multiplicarlo por ese mismo vector evaluado en 0, por ese mismo vector evaluado en 1, por ese mismo vector evaluado en 2. ¿Sí, Omar? ¿Ya te quedó un poco más claro con eso? Ya, profe, claro. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Gracias por preguntar. Bueno, entonces, bajo este producto interno, la distancia entre estos dos polinomios es raíz de 89. Pero si definimos el producto interno de otra manera, nos va a quedar una distancia distinta. Entonces, para el producto interno definido por producto interno del polinomio P por el polinomio Q es la suma desde que K igual a 0 hasta 2 de alfa K por BK. Entonces, ¿quién me podría decir cómo lo interpreta este producto interno? ¿Quién sería AK y BK? Se pueden equivocar, no pasa nada, solo díganme qué creen, cómo lo interpretarían ustedes. Si lo ven en algún ejercicio, en un libro o en la serie o algo así, ¿qué harían? ¿Cómo interpretarían este producto interno? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? En el otro era sencillo porque pues decían PI por QI. Entonces era los polinomios evaluados en I, donde I variaba desde 0 hasta 2. Pero ahora, ¿quién sería AK y BK? Adelante, Daniela, ¿cómo lo interpreta? Bueno, a mí se me ocurre que sería multiplicar a, Ujú. más bien un escalar cualquiera, que en este caso sería alfa, Ujú. por el polinomio evaluado en 0 y luego un escalar beta por el polinomio evaluado en 0 igual, y así ir con 1, bueno, todo eso más igual todo evaluado en 1 más todo evaluado en 2. Ok, muy bien. Pero no es correcto porque no aparecen los polinomios evaluados en K, por ejemplo. Si fuera alfa K por BK por PK y QK, entonces sí sería lo que tú estás mencionando, pero no aparecen los polinomios, solo aparecen escalares. Entonces, antes de que Areli me ayude, quisiera comentarles un poco más acerca de en el polinomio, ¿quiénes serían los escalares alfa y beta? Que es lo que está diciendo muy bien Daniela, eso sí lo interpretó bien. Alfa y beta son escalares. Entonces, en un polinomio, ¿quiénes son sus escalares? Para cualquier polinomio, ¿quiénes son sus escalares, muchachos? ¿Quiénes son? Recuerden, podemos diferenciar entre variables y escalares. Entonces, para ¿Los cualquier polinomio, coeficientes? sus coeficientes, exactamente. Sus coeficientes, entonces, este sería alfa 0 por beta 0 más alfa 1 por beta 1 más alfa 2 por beta 2, porque dice que empecemos en 0 y terminemos en 2. Muy bien, entonces alfa y beta son escalares que en los polinomios, los términos que son escalares son sus coeficientes. Y entonces ahora que Areli levantó la mano, me gustaría preguntarle, ¿quién sería alfa 0 y beta 0? ¿Quién sería alfa 1 y beta 1? ¿Y quién sería alfa 2 y beta 2? Areli. Sería 3 menos 4 y 4. Ajá, sí, pero en este caso 4 es alfa 1, alfa 2 o alfa 0. El número ¿Qué 4 dice? Ajá, el número 4. sería Ajá. alfa Uh-huh. 2, ¿no? No, porque justamente cuando presentamos un polinomio decimos alfa 0 más alfa 1 por x a la 1 más alfa 2 por x a la 2 más alfa 3 por x a la 3 más alfa 4 por x a la 4 más puntos suspensivos alfa n por x a la n. O sea que el exponente de x está asociado a el subíndice del coeficiente. ¿Sí me explico?
Sí, sí, Ah, sí, entonces sería alfa 0. Ajá, exactamente. Menos 4 sería, Alfa 1. ajá, y 3 sería, Alfa 2. exacto, porque les digo, está asociado a su exponente. Este es x elevado a la 0, por eso es alfa 0. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cómo quedaría el producto interno del vector P menos Q por sí mismo? Bueno, primero, ¿quién sería alfa 0? Ya lo estabas diciendo, Arely. ¿Puedes repetirlo, por favor? Claro, alfa 0 sería 4, Exacto. alfa 1 sería menos 4 Muy bien. y alfa 2 sería 3. Exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, la norma de este vector diferencia, ahora sí, ¿quién sería? ¿Quién? ¿Sigo yo? Si quieres, sí. Sí, porque nadie tiene levantada la mano. Sí, por favor. Ok. Entonces sería 4 al cuadrado Ajá. La norma de este vector diferencia es la raíz cuadrada de, ajá, 4 al de 4 al cuadrado. cuadrado más menos 4 al cuadrado Ajá. más 3 al cuadrado. Exacto. ¿Y por qué es al cuadrado otra vez? Por si alguien se pregunta. Porque este solo sería el coeficiente alfa 0 del primer polinomio. Pero tengo que multiplicarlo por el coeficiente beta 0 del segundo polinomio, que como estoy multiplicando a este polinomio por sí mismo a través del producto interno, entonces alfa 0 y beta 0 son iguales, por eso 4 al cuadrado. Y luego alfa 1 y beta 1 son iguales, y alfa 2 y beta 2 son iguales. ¿Pero por qué son iguales? Porque estoy multiplicando a este polinomio por sí mismo a través del producto interno. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el resultado? Tú misma, por favor, Arely. Sería raíz de 41. Raíz de 41, ¿están todos de acuerdo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Raíz de 41. Entonces, observen otra vez lo que dijimos anteriormente, que dependiendo del producto interno que se utilice, vamos a obtener una distancia diferente. Entonces, para el producto interno, definido como el producto de los polinomios evaluados en 0, 1 y 2, nos quedó raíz de 89, y para el producto interno definido como el producto de los coeficientes, nos quedó raíz de 41. Entonces, las distancias fueron diferentes dependiendo del producto interno que se utilizó. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Profesor, Sí, te escucho. tengo una duda. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto que se llama ángulo entre vectores. Entonces, sea V un espacio vectorial con producto interno real y sean A y B dos vectores no nulos pertenecientes a ese espacio vectorial V, entonces se llamará ángulo entre el vector A y el vector B al número real θ perteneciente al intervalo desde 0 hasta 2pi, tal que, entonces, coseno de θ sea igual al producto interno de los vectores A y B sobre la norma de cada uno de ellos, que esta expresión ya la conocíamos en el curso de cálculo y geometría analítica, solamente que pues aquí es producto punto y aquí es módulo de los vectores, pero es que en álgebra lineal estamos generalizando, estamos usando vectores pertenecientes a cualquier espacio vectorial, entonces al producto, a esta operación le llamamos producto interno, donde uno de los tantos productos internos que existen es el producto escalar que ya conocíamos. Y estas son las normas de los vectores, que como dijimos que se calcula la norma de un vector, muchachos. Por ejemplo, la norma del vector A, ¿cómo se calcula? La raíz cuadrada del producto producto interno, la raíz cuadrada del producto interno del mismo vector. del vector A por el vector A, exacto, muy bien. ¿Y cómo se calcula la norma del vector B? Como la raíz cuadrada del Producto interno entre del vector B por el vector B. exacto, el producto interno del vector B por el vector B. Muy bien. Perfecto. Entonces, esta expresión ya la conocen y vamos a utilizarla en un ejercicio. Perfecto. Entonces, considerando el producto interno usual, para no confundirlos tanto, calcular el ángulo entre los vectores U y V. Entonces, dijimos que el coseno de θ entre dos vectores, bueno, el coseno de θ, donde θ es el ángulo entre dos vectores, se calcula como el producto interno de esos dos vectores
sobre la norma de cada uno de ellos. Entonces vamos a calcular esas operaciones. Entonces el producto interno de U con V bajo el producto interno usual en R3, ¿cómo se desarrollaría? Entonces váyanme diciendo las operaciones y luego ya el resultado. ¿Quién me ayuda con ese producto interno del vector U con el vector V? Adelante, levanten la mano. Rocío, muchas gracias. Te escuchamos. Sería 1 por 0 Exacto, muy bien. más 1 por Ujú. 1 Muy bien, más 1 por 0. exacto. Entonces el resultado sería... Raíz de 1. No, no, porque no es norma, solo es Es el producto ángulo, sí. interno. Ajá, Ajá. Ok, bueno, el producto interno sería 1. exacto. Muy bien, Rocío. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a calcular la norma de U. ¿Quién me ayuda con ese? Ah, voy. Permítanme, Gerson, te escuchamos. Sería la raíz cuadrada Ajá, de 1 al cuadrado ajá, más 1 al cuadrado ajá. más 0 al cuadrado. Exacto, muy bien. La raíz cuadrada de 1 por 1 más 1 por 1 más 0 por 0. Entonces sería la raíz de 2. Muy bien, Gerson, muchas gracias. Por esto que está dentro de la raíz es el producto interno usual, o sea, multiplicar primeras componentes entre sí. Pero como es el producto interno de U por U, entonces multiplico el 1 por el 1, porque el primer vector es U y el segundo vuelve a ser U. Después multiplico otra vez 1 por 1 porque la segunda componente del primer vector es 1 y la segunda componente del segundo vector también es 1. ¿Por qué? Porque el segundo vector es el mismo. Muy bien, Gerson, muchas gracias. Y ahora, Gaby, por favor, ¿me puedes ayudar con la norma del vector V? Sí, profe. Muchas gracias. Raíz cuadrada Ajá, de 0 por ajá. 1. No, de 0 Bueno, por... sí, ¿no? Ajá. El vector V, sus componentes son 0, 1 y 1. Entonces Ajá. vas a hacer el producto interno del vector V por él mismo. Entonces, la primer Ah, componente del ok. primer vector es 0, del segundo vector, ¿quién es su primer componente? Perdón. Ajá, 0 por 0 ajá, muy bien. más 1 por 1 Sí, muy bien. y más 1 por 1, Ajá, y eso nos queda. que es igual a raíz de 2. Exacto, muy bien. Entonces, el coseno del ángulo, dijimos que es el producto interno de los dos vectores sobre la norma de cada uno de ellos. Ya hicimos el producto interno de los dos vectores y calculamos también la norma de cada vector. Muy bien. Entonces, en este caso nos quedaría que coseno de teta es el producto interno de U con V, sería 1 sobre la norma de cada vector, raíz de 2 por raíz de 2. Entonces nos queda que coseno de teta es igual a 1/2. O que teta es igual al ángulo cuyo coseno es 1/2. Entonces, ¿para qué ángulo el coseno toma el valor de 1/2, muchachos? 60. 60, ajá, pero como en la diapositiva anterior nos decían que el ángulo debe expresarse en radianes, entonces, ¿cuál es el ángulo? Sí, en grados son 60. ¿Y en radianes, Rodrigo? ¿Te escuchamos? Y tercios. Exacto, pi tercios. Muy bien, teta igual a pi tercios. Muy bien, ahora ortogonalidad. Entonces, el concepto geométrico de perpendicularidad de vectores expresado como el producto punto del vector U con el vector V igual a 0, vamos a generalizarlo ahora con el concepto de ortogonalidad, referido a un producto interno determinado. Como sigue, decimos que dos vectores son ortogonales si su producto interno es 0. Muy bien, entonces, dos vectores son ortogonales si su producto interno es 0. Entonces, si se considera el producto interno usual en R3, los vectores U y V geométricamente no son perpendiculares, ya que el producto punto del vector U con el vector V, ¿cómo se calcularía y cuánto me daría? ¿Quién les quiere ayudar, por favor? ¿Le puedo ayudar, profe? Sí, adelante. Muchas gracias. Ok, si es el producto interno normal, sería Ajá. multiplicar 1 por 0 más Sí, menos 1 por 1 y 0 por menos, sí, 0 por menos 5, ¿no? exacto. Muy bien. ¿Y cuánto te quedaría, Omar? Sería 0 más 1 más 0, 1. No. Porque el segundo Ah, término es, ajá, menos 1, sí. exacto. 0 menos 1 más 0 es menos 1. Muy bien, Omar. Entonces, con esto observamos que los vectores
bajo el producto interno usual, los vectores U y V geométricamente no son perpendiculares. Pero si se considera el producto, sin embargo, respecto al producto interno definido de esta otra manera, observen, aquí está el producto interno entre dos vectores definido de esta forma que está muy larga. Nos dice que es el producto de las primeras componentes menos el doble producto de la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector, más el doble producto de la segunda componente del primer vector, que es U, por la primera componente del segundo vector, que es V, más el doble producto de la segunda componente del primer vector por la tercera componente del segundo vector, más el doble producto de la tercera componente del primer vector por la segunda componente del segundo, más el producto de la primera componente del primero por la tercera del segundo, más la tercera componente del primero por la primera del segundo, más 7 veces las segundas componentes de ambos vectores, más 2 veces las terceras componentes de ambos vectores. Está un poco largo, pero bueno, esa es otra forma de definir otro producto interno en R3. Muy bien. Entonces, bajo ese otro producto interno, ¿cómo serían estos dos vectores, U y V? Entonces, hacemos el producto interno del vector U y V con esta otra función, producto interno. Entonces, ¿quién me quiere ayudar a hacer esas operaciones? Rodrigo, por favor, muchas gracias. Vas a hacer el producto interno de los vectores U y V, los mismos, pero ahora bajo este otro producto interno, Rodrigo. Paso a paso, por favor. Sí, profesor, pues sería 1 por V1, que sería 1 por 0. Exacto, muy bien, permíteme. ¿Listo? 0. Ajá. De ahí sería el doble del producto de 1 por V2, que sería 2 veces 1 por 1. Ajá, muy bien, perfecto. Luego después el doble del producto de U2 por V1, que sería 2 veces menos 1 por 0. Ok, sí. De ahí más 2 veces el producto de U2 menos V3, entonces sería 2 veces menos 1 por menos 5. Ajá, muy bien. Y ahí sería 2 veces 0 por 1. Ok, muy bien. Más 1 por menos 5. Muy bien. Más 0 por 0. Muy bien. Más 7 por menos 1 por 1. Muy bien. Más 2 veces 0 por menos 5. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿quién me ayuda con las operaciones? Muchas gracias, Rodrigo. Alexa, te escuchamos. Pues primero queda 0, entonces, bueno, eso Ajá, 0, muy bien, ajá. 2. Muy bien. Más 0. Sí, muy bien. Queda más 10. Muy bien. ¿Cuánto llevamos hasta ahí? Ahí llevamos 12. Muy bien, perfecto. ¿Luego queda? Luego otra vez más 0. Sí, muy bien. Menos 5. Muy bien. Más 0. Sí. Menos 7. Sí. Más. Ajá. Entonces ahí nos queda más Falta 12. la última. Que la antes, Pero falta 12, pues, el último. ¿Cuánto quedó? 7 por 0 por menos 5. Porque 0. Ajá, exacto. Más 0. Y entonces llevabas 12 y aquí en menos 5 y menos 7 son Menos 12. menos Entonces, 12. ya Ajá. 0 nuestro producto Exacto. interno. Exacto. Y entonces, ¿qué concluiríamos? Que para este producto interno, ¿cómo son estos vectores U y V? Ortogonales. Ortogonales, exacto. Los vectores U y V son ortogonales. Entonces, para el producto interno usual, los vectores U y V no son ortogonales. Bueno, en este caso no son perpendiculares. Pero para el producto interno definido de esta otra manera, el producto interno entre ellos da 0 y por lo tanto concluimos que esos vectores son ortogonales. Muy bien. Bueno. Entonces,
fíjense, si se considera el producto interno usual en R3, los vectores U y V geométricamente son perpendiculares, ya que el producto interno entre estos ahora son diferentes, pues sí nos da 0, porque el producto interno usual multiplica primeras componentes entre sí, 1 por 1, menos 1 por 1 y 0 por menos 2. Entonces 1 por 1 es 1, menos 1 por 1 es menos 1 y 0 por menos 2 es 0. Entonces nos queda que el producto interno usual para estos dos vectores vale 0. Muy bien, sin embargo, ahora si utilizamos este producto interno que mencionamos antes, ¿qué nos quedaría, muchachos? Son dos nuevos vectores, no son los mismos que antes. Entonces, para el producto interno usual, estos dos vectores sí son perpendiculares, porque su producto punto vale 0. Pero bajo el producto interno definido de esta otra manera, ¿qué valor nos quedaría? ¿Seguirán siendo ortogonales? Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a hacer las operaciones? Adelante, adelante, por favor. Creo que voy yo, profe. Ah, sí, sí, Omar, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Sería 1 por 1. Ajá, muy bien. Más 2 veces 1 por 1. Sí, Omar, Más 2 perdóname, que lo veces. puse antes, ajá. Sí. Más 2 veces menos 1 por Ajá, 1. muy bien, Más 2 perfecto, veces menos 1 por menos 2. muy bien, Más 2 veces 0 por 1. muy bien, Más 1 por menos 2. muy bien, Más 0 por 1. muy bien, Más 7 veces menos 1 por 1. muy bien, Más 2 veces 0 por menos 2. perfecto, Omar, muchas gracias. Entonces, ahora, Alexa, haz las simplificaciones de las operaciones que marcó tu compañero Omar, por favor. Sí, profe. En el primero queda 1, Sí, muy bien, luego más 2, muy bien, menos 2, muy bien, más 4, perfecto, más 0, sí, menos 2, muy bien, más 0, sí, menos 7, sí, más 0. Sí, perfecto, más 0. muchas gracias, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto te quedaría? Bueno, en la primera parte podemos ya cancelar los Ujú, más 2 y el menos 2. muy bien, Entonces, perfecto, 1 más 4, ajá, hay un 5, menos ajá, 2, 3, ajá, y menos 7, menos 4. muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué concluimos? Que no son ortogonales los Exacto. vectores. Bajo ese segundo producto interno, los vectores no son ortogonales. Entonces, para el producto interno usual, estos dos vectores sí son perpendiculares, pero para el producto interno definido de esta otra manera, ya no lo son. Entonces, recuerden, dependerá de qué producto interno se utilice, el resultado cambiará. Lo que no cambia es que dos vectores son ortogonales si su producto interno vale 0. Eso no cambia. Dos vectores son ortogonales si su producto interno vale 0. Pero sí, dependiendo de qué producto interno se utilice, puede quedarnos 0 o algo distinto de 0. En el primer ejemplo que revisamos, bajo el producto interno usual, nos quedó que no eran perpendiculares, pero con el producto interno definido de esta manera, sí lo eran. Ahora, en este otro ejemplo, bajo el producto interno usual sí son perpendiculares, pero bajo el producto interno definido de esta otra manera ya no son ortogonales. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vean este ejercicio. Dice, en el espacio de matrices de igual orden y con elementos complejos, investigar si estas dos matrices son ortogonales respecto al producto interno definido como el producto interno de dos vectores A y B es igual a la traza de la matriz A por B asterisco. ¿Qué significa B asterisco? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede recordar, muchachos? ¿Qué es B asterisco? Del curso de álgebra, ¿qué era B asterisco? En el tema de matrices y determinantes, ¿qué es B asterisco? Si no se acuerdan, no se preocupen, yo se los recuerdo. ¿Alguno se acuerda qué significaba B asterisco? ¿O cualquier matriz asterisco? Bueno, en específico, si no se acuerdan, no se preocupen. Cuando tenemos una matriz con asterisco es porque esa matriz tiene elementos complejos. Y B asterisco, creo que ya me lo escribieron en el chat. Perdón. Bueno, déjenme continuar y ahorita les regreso. Entonces, B asterisco, les decía,
cuando aparece un asterisco en una matriz es porque la matriz tiene elementos complejos, que es el caso de las matrices que tenemos. Y B asterisco es la matriz conjugada transpuesta. O sea que cuando tengan una matriz con elementos complejos, si les piden esa matriz con asterisco, lo que le están pidiendo hacer es primero conjugar los elementos de la matriz y posteriormente transponerla. Eso es B asterisco, la matriz conjugada transpuesta. Muy bien. Entonces le voy a poner, bueno. Entonces, debido a que B es la matriz conjugada transpuesta, ¿quién me ayuda a calcularla, muchachos? ¿Quién me ayuda a calcular la matriz B conjugada transpuesta? ¿Quién sería? Ajá, permítanme. Rocío, entonces, les decía, ¿qué hacemos primero, Rocío? Le cambiamos el signo a los elementos. Bueno, los Ajá. conjugamos si tienen Exacto. elementos complejos. Exacto, entonces, B conjugada, ¿quiénes serían sus elementos de B conjugada? 4, 2 Ujú. más i, Exacto. más 2i, Ajá. 3 más 2i, Ujú. 0 y 2. Muy bien. Y entonces, ¿qué te haría falta ya nada más? Transponerla. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? 4, Ajá. 2 más i, Ajá. ¿Me lo estás dictando por columna? Ajá. sí, más 2i. Exacto. ¿Y la segunda columna? 3 más 2i, Ujú. 0 y 2. Exacto. Muy bien, Rocío. Perfecto. Aquí está. Entonces, ahora vamos a ver si estas dos matrices son ortogonales, siguiendo esta operación, que el producto interno de dos matrices es la traza de la matriz A por la conjugada transpuesta de B, que es la segunda matriz. Entonces, ahora, Julieta, por favor, ayúdame con eso. Entonces, quedaría la traza de la primera matriz que es A por la conjugada transpuesta de B, que ya nos ayudó tu compañera. Déjenme recordar quién me ayudó. Rocío, muchas gracias, Rocío. Entonces, Rocío me ayudó a calcular la matriz conjugada transpuesta de B. Entonces, Julieta, te pregunto a ti primero, ¿esta operación entre matrices se puede realizar sí o no y por qué? Según yo, sí se puede, porque Ajá. es de 3 por 2. Ajá, la primera matriz es de 3 por 2, muy bien. Más bien de 2 por 3, ¿no? Sí, de 2 por 3. Ajá. ¿Y la segunda? De 3 por 2. Exacto. Entonces son matrices conformables, pueden multiplicarse. ¿Y de qué orden será la matriz resultante? De 3 por 3. No, de 2 por 3, creo. No. No sé. No, Julieta. Entonces vamos a escribir en el pizarrón blanco. No te preocupes, mira. Gracias. Entonces, tenemos una... no les estoy compartiendo el pizarrón blanco, sí, ya. Entonces, teníamos una matriz que era de orden 2 por 3. Y la estamos multiplicando por una matriz que es de orden 3 por 2. Entonces, para que la multiplicación pueda efectuarse, las columnas de la primera matriz tienen que ser igual a los renglones de la segunda matriz. En otras palabras, estos dos números tienen que ser iguales para que pueda efectuarse la multiplicación. Y después, si la multiplicación puede efectuarse, si los números son iguales, entonces el orden estará dado por los números que quedaron. Entonces la matriz resultante será de 2 por 2. ¿Sí, Julieta? Sí. Entonces, le repito, para que se puedan multiplicar, estos dos números tienen que ser iguales. Y si se pueden multiplicar, entonces la matriz resultante será del orden de los extremos. Entonces recuerden que son renglón. El primer elemento es renglón y el segundo son columnas. Entonces, regresando a nuestro ejercicio. Muy bien. La primera matriz tiene 2 renglones por 3 columnas. Y la segunda tiene 3 renglones por 2 columnas. Por lo tanto, sí puede efectuarse la multiplicación. Y el resultado será de orden 2. Pero bueno, entonces, ¿qué es la traza? Pasando a otro concepto, ¿qué es la traza de una matriz? No sé si recuerdo bien, la verdad. Ajá. Pero creo que es la multiplicación de la diagonal, ¿no? La suma de los elementos de la diagonal principal. Muy bien. Perfecto. Entonces, como solamente nos interesan los elementos de la diagonal principal, yo aquí puse unos puntitos suspensivos, porque aunque sí sería conveniente determinar su valor, no es necesario.
¿Por qué? Porque solamente para sacar la traza de una matriz tengo que sumar los elementos de la diagonal principal. Entonces solamente voy a calcular esos dos elementos. Entonces, Julieta, por favor, ayúdame a determinar quién sería este elemento. ¿Cómo se obtendría ese elemento 1, 1 de la matriz resultante? ¿Multiplicando qué? Sería multiplicando la fila por la Ajá. primera columna. La primera fila, ajá, por la... Primera columna. Exacto, muy bien. Entonces, lo dices muy bien, multiplicando la primera fila por la primera columna. Entonces, ve haciendo las operaciones una por una, por favor. ¿Los voy diciendo? Sí. Aquí, entonces sería 4 más 4i. Exacto, 4 por 1 más i. Muy bien. Luego. Sí, luego más 4i más 2i al cuadrado. Ajá, 2i por 2 más i. Perfecto. Ahorita, si quieres, primero marca las multiplicaciones y ya después escribimos los resultados que estás mencionando, por favor, Julieta. Aquí. Ajá. Y luego sería más 0. No, perdón. Estaba multiplicando otra cosa. De menos 3 por 2i. Exacto, menos 3 por 2i. Exacto. Y ahora sí, sería lo que me habías dicho. Al multiplicar 1 más i por 4, nos queda 4 más 4i. Muy bien. Y luego, al multiplicar 2i por 2 más i, nos queda... Nos queda 4i más 2i al cuadrado. Exacto, pero sabiendo que i cuadrado es menos 1, entonces nos quedaría... Menos 2. Ajá, 4i menos 2. Perfecto. Y luego... Y luego nos quedaría menos 6i. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Ajá. Sería 2. Ajá. Más 2i. Muy bien. 2 más 2i y ese es el elemento. 1, 1. Entonces, el elemento 1 se obtuvo con la multiplicación del primer renglón por la primera columna. Muy bien. El elemento 1, 1 se obtuvo con la multiplicación del renglón 1 por la columna 1. El elemento 1, 2, que sería este, que no lo vamos a calcular, se obtendría con la multiplicación del renglón 1 por la columna 2. Luego, el elemento 2, 1 se obtendría con la multiplicación del renglón 2 por la columna 1. Muy bien. Entonces, Omar, ¿podrías ayudarme con el segundo elemento de la diagonal principal? Les repito, ¿por qué no estamos encontrando el elemento 1, 2 y 2, 1? Porque para calcular la traza de una matriz no me interesan estos elementos, solo los de la diagonal principal. Y por eso me estoy enfocando solamente en los elementos de la diagonal principal. Muy bien. Entonces, Omar, ¿podrías ayudarme a determinar el elemento 2, 2, por favor? Claro, profe. Nada más una pregunta antes. Sí. En un examen, en un ejercicio, lo que sea, si nos piden sacar traza, ¿le podemos poner así los 3 puntitos? Sí, Como sí, sin problema. Así es. Genial. Bueno, entonces ahora sí. Para sacar esa sería la segunda fila de la primera por la segunda columna de la segunda. Exacto. Entonces nos daría, en primer lugar, 0 por 3 más 2i. Muy bien, sí. Luego menos 2 más 3i por 0 también. Exacto. Más menos 1 menos i por 2. Exacto. ¿Y cuál sería el resultado de 0 por 3 más 2i? Sería 0. Ajá. Luego más 0. Ajá. Más, bueno, más bien sería menos 2 menos 2i. Exacto, muy bien. Y ese es el elemento de 2, 2. Perfecto. Y entonces ya sus compañeros Julieta y Omar nos ayudaron a encontrar los elementos de la diagonal principal. Y ya que estás con el micrófono abierto, Omar, por favor, ¿me podrías decir cuál es la traza de esta matriz? Claro que sí, 2 menos 2 es 0 y 2i menos 2i es 0 también. Exacto. Entonces, la traza de esta matriz es 0, por lo tanto, el producto interno de las matrices A y B es 0, y concluimos que las matrices A y B son ortogonales respecto al producto interno definido de esta manera. Y ya, muchachos. Entonces, bueno. Entonces, ahora ya viene lo que les decía, el concepto de conjunto ortogonal. Entonces, un conjunto de vectores es ortogonal cuando cada uno de sus vectores es ortogonal a los demás vectores del conjunto. Entonces, si yo tengo un conjunto que se llama formado por 3 vectores, puedo decir que ese conjunto A es ortogonal
si al hacer el producto interno del primer vector con el segundo me da 0, y al hacer el producto interno del primer vector por el tercero también me da 0, y que al hacer el producto interno del segundo vector por el tercero también me da 0. Entonces, un conjunto de vectores es ortogonal cuando cada uno de sus vectores es ortogonal a los demás vectores del conjunto. Es decir, S es un conjunto ortogonal cuando el producto interno de BI por BJ es igual a 0 para todo I diferente de J. Entonces, cuando yo multiplico al primer vector por el segundo, al primero por el tercero, al segundo por el tercero, o sea que no sean iguales entre sí estos. Y J, o sea, no puedo hacer producto interno de B1 por B1. Tiene que ser de B1 por B2, de B1 por B3, de B2 por B3, etcétera, etcétera. Entonces, puedo afirmar que un conjunto de vectores es ortogonal si todos los vectores son ortogonales entre sí. Muy bien. Pero, si además la norma de esos vectores es 1, entonces digo que ese conjunto se llama conjunto ortonormal. Entonces, eso es importante, que hagan la diferencia. Un conjunto de vectores es ortogonal si son ortogonales entre ellos. Pero si además la norma de cada uno de esos vectores es 1, o sea, si además todos esos vectores son unitarios, entonces el conjunto ya no recibe el nombre de conjunto ortogonal, sino conjunto ortonormal, porque cumple dos características, que los vectores entre sí son ortogonales y que además son unitarios. Esto lo van a usar en cálculo vectorial, en el tema 2 de cálculo vectorial. Van a analizar conjuntos ortogonales de vectores. Entonces, les van a decir, determina si estos vectores son ortogonales entre sí. Entonces, les decía, un conjunto de vectores es ortogonal si son ortogonales entre sí, pero si además está formado ese conjunto por exclusivamente vectores unitarios, entonces ya el conjunto recibe el nombre de conjunto ortonormal. Ortonormal. Muy bien, entonces de aquí surgió un teorema que dice que un conjunto de vectores ortogonales que sean no nulos va a ser siempre linealmente independiente. Entonces, esto no lo habíamos usado ni visto antes. Decíamos que para saber si un conjunto de vectores era linealmente independiente, si utilizamos la estrategia del determinante, decíamos que el determinante es igual a 0, los vectores son independientes. Si es distinto de 0, los vectores son dependientes. ¿Se acuerdan, muchachos, de esa estrategia que usábamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en esa estrategia decíamos, perdón, lo dije al revés. Si el determinante es distinto de 0, entonces son linealmente independientes. Si el determinante vale 0, son dependientes. Pero bueno, ahora estamos viendo a partir de este teorema otra estrategia que podríamos usar. Si yo ya verifiqué que un conjunto de vectores es ortogonal, entonces yo ya puedo afirmar por esa razón que los vectores son linealmente independientes. Entonces, todo conjunto de vectores que sean ortogonales entre sí va a ser linealmente independiente. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a ver el proceso de Gram-Schmidt. Perfecto. Este proceso de Gram-Schmidt permite convertir un conjunto de vectores que no es ortogonal en un conjunto de vectores que sí lo sea. ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, entonces sea el conjunto A formado por dos vectores, el cual son dos vectores que no son ortogonales entre sí. Entonces, para que hagamos que el conjunto A esté formado por dos vectores que sí sean ortogonales, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Entonces, sea B el conjunto formado por los vectores W1 y W2, que es un conjunto que se convierte en ortogonal, o sea, pasé del conjunto A al vector V. Al vector V1 lo convertí en el vector W1 y al vector V2 lo convertí en el vector W2. Y al hacer eso, entonces ya encontré un conjunto que ya es ortogonal. ¿Pero cómo se hace? Bueno, entonces los vectores que forman el nuevo conjunto ortogonal B, que son W1 y W2, se obtienen con el proceso de Gram-Schmidt a partir de las siguientes expresiones. Entonces, W1 se obtiene simplemente usando V1. Entonces, si parto de un conjunto de vectores que no es ortogonal y quiero llegar a un conjunto de vectores que sí lo es, mi primer vector de la nueva base que sí va a ser, perdón, del nuevo conjunto que sí va a ser ortogonal,
va a ser V1. Entonces, a ese primer vector no le hago absolutamente nada y va a formar parte de mi conjunto ortogonal. Pero a mi segundo vector sí le voy a hacer algo y aquí está lo que le vamos a hacer. Entonces, W2 se obtendrá como el vector V2 original menos la resta de esta operación. Entonces, ¿quién me puede ayudar a describir esta operación, por favor? Muchachos, ¿cómo la interpretan? ¿Quién me dice? Adelante, Rodrigo. Te escuchamos. Por favor, abre tu micrófono. Ajá. El vector W2 sería igual Ajá. a el vector 2 Ajá. menos Ujú. el producto de, Ajá. Producto interno. producto de la división, Ah, la bueno. división del producto interno de W2 y V2 y W1 Ujú. entre el producto interno de W1 por sí mismo Ujú. y todo Todo eso por... esa Ajá. división multiplicada por el vector W1. Exacto, muy bien. Entonces, así un conjunto de dos vectores que no es ortogonal se convierte en un conjunto de dos vectores que sí lo es con este proceso. Entonces, el primer vector del nuevo conjunto que sí es ortogonal sería el mismo V1 y ya el segundo vector se obtiene de esta manera con esta resta. Al vector 2 del conjunto A le resto el vector W1 multiplicado por el producto interno de B2 por W1 entre el módulo, perdón, entre el producto interno de W1 por sí mismo. Muy bien, vamos a continuar. Si ahora tenemos un conjunto de tres vectores y lo queremos convertir, perdón, un conjunto de tres vectores no ortogonales y lo queremos convertir en un conjunto de tres vectores que sí lo sean, entonces vamos a tener que usar las siguientes expresiones. Entonces, ¿quién sería W1, muchachos? Dijimos. B1. B1, ese no cambia. El primer vector del nuevo conjunto ortogonal es el primer vector del conjunto original. Muy bien. Y entonces, ¿quién sería W2? Ah, pues W2 sería la resta de V2 menos el producto interno de V2 con W1 sobre el producto interno de W1 por W1 con W1. ¿Y quién sería W3? Ah, pues es el vector 3 menos la resta del vector 3 operado a través del producto interno con W1 sobre el producto interno de W1 con W1 por el vector W1 menos el vector 3 operado con W2 sobre el producto interno de W2 con W2 por W2. Observen ustedes que aquí aparecen productos internos. Entonces, ¿qué dijimos que se asocia a un producto interno de dos vectores? ¿Qué se obtiene por resultado después de operar a dos vectores a través de un producto interno? Un escalar. Un escalar, ajá, exacto. Entonces, este es un escalar, el denominador también es un escalar, entonces el cociente de dos escalares sigue siendo un escalar y a ese escalar lo multiplico por un vector. Entonces, a ese vector lo estoy haciendo más grande o más pequeño, dependiendo del escalar que obtenga. Entonces, a un vector le voy a restar otro vector escalado, pero ese escalar se obtiene con estas operaciones. Entonces, pues parece que está siguiendo un patrón estas expresiones. ¿Están de acuerdo, muchachos? Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, si tenemos un conjunto ahora de 4 vectores que no son ortogonales y lo queremos convertir en un conjunto de vectores que sí lo sea, pues partimos de que nuestro primer vector del conjunto ortogonal será V1. ¿Quién sería W2? Díganme, a ver si alguien lo puede recordar. Ajá. ¿Quién sería W2? Sería igual a B2 Ajá, muy bien. menos el producto interno de B2 con W1 Ajá, con el anterior, sobre, exacto. Sí, sí, sí. sobre el producto interno de W1 con W1 Ajá, y eso multiplicado por W1. exacto, muy bien. Entonces, para calcular el vector W2 usamos al vector anterior. Perfecto. Rodrigo, ¿podrías ayudarme con el vector W3? El vector W3 sería el vector 3 Ajá, el vector V3. Ajá, menos la división del producto interno del vector
2. No, 3 tiene que No, ser. vector 3. Ajá. Vector 3 con W1 Ujú. entre el producto interno de W1 por sí mismo multiplicado por el vector W1 Ajá. y menos, eso Ajá. se le resta, Ujú. el producto Sí. interno del vector 3 por Ajá. el vector W2 Ujú. entre el vector de, no, el producto interno de W2 entre, por sí mismo Ujú. y toda esa división multiplicada por el vector W2. Exacto. Muy bien, Rodrigo. ¿Y quién me quiere ayudar con W4? Observen que están usando a los anteriores. Como antes de W1 solo está como antes de W2 solo está W1, pues aparece solo un elemento en la resta. Pero luego como antes de W3 hay 2 vectores, entonces aparecen esos 2. Entonces en W4 pues hay 3 antes de, entonces tienen que aparecer los 3. Entonces sí, adelante Alexa, te escuchamos, ¿cómo quedaría? Sería el vector 4 Ajá, menos el producto interno del Ujú. vector 4 con Ajá. W1 ajá, entre el producto interno de W1 con W1 ujú, y eso igual multiplicado por W1. exacto, El segundo elemento ya es menos el producto interno de vector 4 ajá, muy bien. con W2 Ujú, entre el producto interno de W2 con W2 y eso ujú, multiplicado por W2. ujú, El siguiente ya sería menos el producto interno ujú, del vector 4 ujú, con W3 ujú, entre el producto interno de W3 con W3 ujú. y eso multiplicado por W3. Exacto, muy bien. Así es. Perfecto. Entonces aquí cambia 4, 4, 4. Y es 1, 2 y 3. Perfecto. Muy bien. Entonces, así sucesivamente se podría obtener los nuevos vectores WI de un conjunto ortogonal con las siguientes expresiones generales. Entonces, W1 sería V1, eso no cambia. Pero WI, o sea, el vector iésimo, si son 5, pues sería el vector 5 menos la suma desde que k igual a 1 hasta i menos 1 del vector iésimo por el vector WK sobre el vector WK entre el vector WK por el vector WK. Ahí está. Entonces, esta es la expresión general para obtener un conjunto ortogonal a partir de un conjunto de vectores no ortogonales. Dependerá de cuántos tenga. Entonces, si tengo 10, pues tendré que hacer eso de encontrar 10 vectores. Pero bueno, ya lo conocemos. Y entonces seguimos. En cualquiera de los casos anteriores, el nuevo conjunto ortogonal el nuevo conjunto ortogonal B, formado por los vectores W1, W2, W3 hasta Wn, constituirá una base ortogonal, donde sus elementos son todos aquellos WI distintos de 0. Entonces, si parten de un conjunto de vectores dado, el que sea, que son vectores no ortogonales entre sí, si usan el proceso de Gram-Schmidt, obtendrán un nuevo conjunto de vectores que van a ser ortogonales entre sí. Y ese conjunto nuevo que obtengan va a ser siempre una base y se va a llamar base ortogonal. ¿Por qué ortogonal? Pues porque todos los vectores son ortogonales entre sí. Pero en específico, el nuevo conjunto que obtengan usando el proceso de Gram-Schmidt será una base. Entonces, esa es una forma de encontrar una base de un espacio vectorial. Entonces, con el proceso de Gram-Schmidt podemos encontrar una base que además tiene la característica de ser ortogonal. Muy bien. Además, será posible obtener una base ortonormal a partir de una base ortogonal. ¿Cómo se haría eso? Pues simplemente a cada vector lo tendríamos que dividir entre su norma. su norma, exacto. Y entonces obtendría la base ortonormal. La base ortonormal está formado por los vectores unitarios E1, E2, E3 hasta En. Entonces observen estas notaciones. Para base ortogonal ponemos B, subíndice O, y ya son vectores ortogonales entre sí. Y si a estos vectores los hacemos unitarios, entonces obtenemos lo que se conoce como base ortonormal. O sea, una base formada por vectores que además de ser ortogonales son unitarios. ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto, Sí, perfecto. profe. Ya casi terminamos y hacemos los ejercicios.
Bueno, uno al menos. Entonces ya, por último, vector de coordenadas. Con la definición de producto interno es posible obtener un vector de coordenadas para un vector V referido a la base ortogonal. Entonces, es decir, estamos calculando el vector de coordenadas del vector V referido a la base ortogonal. Es decir, estamos representando al vector V como una combinación de los vectores de la base ortogonal. Así, el vector V se puede representar como alfa 1 veces el vector W1 más alfa 2 el vector W2 más alfa 3 el vector W3 más puntos suspensivos hasta alfa n Wn. Entonces, nosotros ya sabíamos cómo se calcula el vector de coordenadas. Un vector de coordenadas de un vector es representar a ese vector como combinación lineal de los vectores de una base, pero esta es la base ortogonal, entonces es el vector de coordenadas del vector V referido a la base ortogonal. Muy bien. Se sabe que los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son las coordenadas del vector de coordenadas del vector V referido a la base ortogonal buscado. Estas coordenadas las vamos a poder obtener con las siguientes expresiones. O sea que ustedes pueden hacer el proceso que ya conocíamos para determinar estos escalares, pero usando el producto interno, estos escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 hasta alfa n se pueden calcular de otra manera. Entonces, esta es la manera. El escalar alfa 1 se obtendría como el producto interno del vector V por el primer vector de la base ortogonal dividido entre el producto del primer vector de la base ortogonal por sí mismo. El escalar alfa 2 se obtendrá como el producto interno del vector V por el segundo vector de la base ortogonal entre el producto interno del segundo vector de la base ortogonal por sí mismo. Y el escalar alfa 3, ¿cómo creen que se va a calcular? Esos son los escalares del vector de coordenadas. O sea, en lugar de hacer todo el proceso que hacíamos antes, si ya sabemos que nos están dando una base de vectores ortogonal y a nosotros nos piden el vector de coordenadas de cualquier vector referido a esa base ortogonal, podemos calcular esos escalares que queremos conocer con estas expresiones. Entonces, ¿quién sería alfa 3, muchachos? ¿Quién me podría decir? Podría ser el vector por el producto interno de W3. Exacto. Sobre el producto interno del el vector W3. Ajá, por sí mismo. Muy bien, perfecto. Y alfa n, pues sería el producto interno del vector V por el vector Wn sobre el producto interno de Wn con Wn. Muy bien. Entonces, con lo cual, el vector de coordenadas buscado se escribiría el vector de coordenadas de V referido a la base ortogonal sería alfa 1, alfa 2 hasta alfa n transpuesto y ya quedaría de esta manera. Y ahora, si nos pidieran determinar el vector de coordenadas referido a una base ortonormal, se pueden usar las siguientes expresiones. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular el vector de coordenadas de V, pero referido ahora a una base ortonormal, para ver si me van siguiendo, ¿qué dije que era una base ortonormal? Un conjunto de vectores que son, ¿qué? Unitarios. Y además, si son unitarios es ortogonales, exacto. Entonces, ortonormal son dos cosas, ortogonal y unitarios. Muy bien, perfecto. Entonces, si yo quiero representar al vector V como una combinación lineal de los vectores de la base ortonormal, pues así lo haría, pero para determinar este beta 1, beta 2, beta 3 hasta beta n, puedo usar las siguientes expresiones. Entonces, el primer escalar sería el producto interno de V con el primer vector de la base ortonormal. El segundo escalar sería el producto de ese vector V que quiero representar como combinación lineal de los vectores de la base ortonormal por el segundo vector de la base ortonormal y así sucesivamente hasta llegar a beta n, que es el producto interno del vector V por el vector unitario en. Y alguno me podría decir, ¿por qué no estoy dividiendo entre el producto interno de E1 por E1? ¿Por qué creen que no se escribe? Porque da un escalar ese producto. Sí, todos estos productos internos dan escalares, sí. Pero ese escalar es específico. Cuando tú haces el producto interno, por ejemplo, de los vectores unitarios I por I, ¿qué te queda? Bajo el producto interno usual. 1, ajá. Y si haces el producto interno de J por J. Ajá. ¿Qué nos quedaría? Bajo el producto interno usual. El vector J por el vector J.
Y bajo el producto interno usual, el vector K por el vector K, exacto. Entonces, siempre que hacemos el producto interno de dos vectores unitarios, ¿qué nos va a quedar? 1. 1, y por eso no se escribieron los denominadores, porque el producto interno de un vector unitario por sí mismo es 1. Entonces, por eso solamente aparecen los numeradores. Entonces, si parto de una base ortogonal exclusivamente, hago este producto, pero divido entre el producto interno del mismo vector, E1 o E2 o En. Pero si son ortonormales, ya no hago el cociente, porque el denominador valdrá 1. Muy bien. Entonces, ya el vector de coordenadas nos quedaría beta 1, beta 2, beta n transpuesto. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a hacer al menos un ejercicio. Muy bien. Entonces, ¿cuál será más rápido de hacer? El primero, creo que sí, no da tiempo. Muchachos. Entonces les comparto el pizarrón blanco y ahí ya, no se preocupen, sí entenderé si les cuesta un poco de trabajo. Nos va a dar tiempo de hacer solo un ejercicio, pero no pasa nada. El próximo martes continuamos haciendo más ejercicios de esto del proceso de Gram-Schmidt, pero en términos generales, entonces nos dice, sea el conjunto B formado por estos tres vectores, el cual es una base del espacio vectorial de R3. Entonces, a partir del conjunto B, nos piden obtener una base de vectores ortonormal de dicho espacio, o sea, de R3, considerando el producto interno definido de esta manera. Entonces, para el producto interno de dos vectores que son X y Y, de elementos X1, X2, X3, Y1, Y2 y Y3, así se realiza el producto interno. 3 veces el producto de las primeras componentes, más 2 veces el producto de las segundas, más el producto de las terceras. Entonces, este es otro producto interno en R3. No es el usual ni es el que vimos que estaba muy largo, es otro diferente. Entonces, a partir de este producto interno, nos piden obtener de esta base una base de vectores ortonormal. Entonces, antes de la base ortonormal, ¿qué base se obtiene? La ortogonal. Exacto, base ortogonal. Entonces, la base ortogonal se denota B, subíndice O. ¿Sí se acuerdan, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si al primer vector de esta base le llamo, déjenme moverlo, por favor. Permítanme. Si al primer vector de esta base le llamo B1, al segundo B2 y al tercero B3, entonces, ¿quién será mi primer vector de la base ortogonal? W1, W2 y W3. Bueno, comenzamos ya con el proceso de Gram-Schmidt. ¿Quién sería mi vector W1? B1. B1, eso no cambia. Muy bien. Y ahora, ¿quién es mi vector W2? Ajá, ayúdenme, por favor. Levanten su mano si quieren. Alguien que lo intente recordar. ¿Sería Rodrigo. B2? Sí, adelante, por favor. Continúa, sí. B2. Sí. Continúa, me parece que era Areli. Según yo, Areli estaba hablando. Sí. Ajá, adelante, Areli. Adelante. Era B2 menos el producto interno Ajá, muy bien. de B2 Sí, con W1 exacto. sobre W1 producto interno con W1 Ajá, muy bien. por W1, creo. Exacto. Sí, muy bien. Así es. Está bien. Perfecto, que es el producto interno del vector B2 con el anterior, que solo hay uno. Perfecto. Entonces, ahora sí, Rodrigo, ¿quién sería W3? W3 sería B3 Sí. menos la división del producto interno de B3 Sí. por W1 Sí. entre el producto interno de W1 por sí mismo. Sí. Por. Y todo eso multiplicado por W1.
Exacto, porque si solo dejamos esta expresión, eso es un escalar. Es un escalar. Entonces, a un vector no le podemos restar un escalar. Pero si a ese escalar lo multiplico por un vector, ya me da un vector y sí puedo restar de un vector otro vector. Muy bien, ¿qué más? De ahí sería menos ¿Sí? la división del producto interno del vector B3 ¿Sí? por el vector W2 ¿Sí? entre el producto interno del vector W2 por sí mismo, Ujú. todo eso multiplicado por el vector W2. Exacto, muy bien, muchas gracias, ya está. Entonces solamente hay que efectuar las operaciones que aquí aparecen. Entonces, Omar, ¿con cuál operación comenzarías tú? De todas las que aquí aparecen. Mira, esta es una, esta es otra, luego por este otro sería una tercera operación. Así, entonces, ¿con cuál operación comienzas tú, Omar? Con la del W2, Ajá, la fracción, ¿no? ajá, Entonces sí, sí, vamos sí. al producto, el primer producto interno, el de arriba, Ajá, ¿no? ajá. Que sería B2 por W1. Exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí están, Ok, aquí arriba, sí, este es B2 y este es W1. Exacto. así Muy es. bien. Ajá, entonces sigue, Ok, sigue la regla de correspondencia que nos dieron y ya. claro. Entonces sería 3 Ajá, perfecto. por 0 por 1 Sí, más 2 por 1 por 1 sí, más, bueno, sin más, menos 1 por menos 1. exacto. Y entonces, ¿qué te queda? En primer lugar queda 3 más No, 2. no, 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 porque perdón, como hay sí, cero, sí. 0 más 2 más 1. ajá. Entonces, el resultado sería 3. exacto. Muchas gracias, Omar. Y ahora tú mismo, por favor, ayúdame con el producto interno de W1 con W1. Claro que sí. Sería 3 por 1 al cuadrado o 1 ¿Sí? por Sí, 1. sí, 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 estoy de acuerdo contigo. 3 por 1 al cuadrado. Ajá. Más 2 veces 1 al cuadrado también. Exacto. Sí. Más menos 1 al cuadrado. Ajá. ¿Y eso cuánto nos queda? Ese nos da, en este caso, 3 más 2 más 1, Ujú. o sea, 6. Exacto. Muchas gracias. Y ya entonces, ahora sí, al hacer estas operaciones, bueno, vamos a dejar que W1 dijimos que es el vector 1, o sea, el vector de elementos 1 menos 1 menos 1. Muy bien. Y ahora sí, W2, ya con las operaciones que calculaste, ¿quién sería? No, no tienes que dar el resultado, sino sustituir los valores que ya calculaste. Claro que sí. Entonces sería W2 es igual al vector 2, Ujú, bueno, que en este caso sería 0,1, menos 1, ujú, menos ujú. la división de 3 entre 6, que sería un medio, Ajá, muy bien, estoy de acuerdo contigo. por el vector W1, que es igual a el vector B1, que es 1,1, menos 1. Ujú. Y entonces restaríamos el vector de elementos 0 menos 1, 0, perdón, 0, 1 menos 1, menos un medio y menos un medio. Y entonces al hacer esa resta de vectores, ¿qué te queda? Quedaría menos un medio, ¿Sí? menos, no es cierto, más un medio, bueno, un ¿Sí? medio nada más, ¿Sí, sí, sí? y menos 3 medios, No, porque menos por menos nos da más. más, Ajá, entonces sí, es más un medio menos un entero. menos un medio. Exacto, ya está. Muchas gracias, Omar. Y entonces, ¿quién me quiere ayudar con el tercer vector? Y último, que sería W3. Adelante, muchachos. Por favor, ¿quién quiere ayudarme? Levanten su mano. Ya vi las manos levantadas. Entonces, Alexa, te escuchamos. De B3, ¿verdad? Ajá, Ah, queda el producto interno de B3 ajá. con W2. Primero este, ¿no? Con W1.
Ah, sí, 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 sí. Ajá, exacto. Queda como 3 por 1. Ajá, 3 por Ajá, 3 1. por 1. Por 1 Ajá, sí. más 2 por... Es el de B3, ¿verdad, profe? Sí, sí. Ah, por 1 Ujú, por 1 sí. más 0 Ujú, por menos 1. exacto. ¿Y entonces qué te queda? Queda 3 más 2 más 0, entonces queda 5. Exacto, muy bien, muchas gracias. Y W1 por W1 ya lo tenemos. Entonces seguimos con esta otra operación. Ahora el producto interno de B3 con W2. Entonces, ¿qué te quedaría? 3 por... 3 por 1 Ujú, por menos 1 medio así es, muy bien. más 2 por 1 Ajá, por 1 medio ajá, muy bien. más 0. No. No, Ah, bueno, sí, 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 0, perdón, sí, sí, sí. sí. Y más 0 por menos 1 medio. Exacto, ya está. Entonces, ¿qué te quedaría? Primero queda menos 3 medios Sí, más, bueno, menos 3 medios más 1 ajá, más 2 medios, sí. más 0. Ajá, Entonces queda menos 1 medio. exacto, Alexa. Muy bien. ¿Y qué operación te falta? A multiplicarla, bueno, la del producto, baja multiplicar por los vectores, por Ah, W1. no, te falta otra cosa, ¿no? Mira, Ah, ya sí, tienes. el Ajá, de W2 con W2. exacto, muy bien. Y queda 3 por, Ajá, bueno, menos 1 medio al cuadrado, sí, más 2 por igual 1 medio al cuadrado, ajá, más menos 1 medio al cuadrado. exacto, sí. ¿Y entonces qué te quedaría? Ah, queda 3 por Ujú, 1 cuarto, ajá, 3 cuartos, 3 sí, cuartos, más 2 cuartos, sí, muy bien, más 1 cuarto. exacto. Entonces queda 6 cuartos, ¿Qué son? 3 medios. Exacto, muy bien, Alexa. Y ahora sí, ya esos escalares que obtuviste los vas a multiplicar por los vectores W1 y W2. Entonces, ahora si ponemos W3 es el vector 3 que tiene elementos 1, 1, 0. Ajá, menos, ¿qué? Ah, bueno, primero hay que hacer Ujú, el pues, cociente, ¿no? sí, el cociente, Ujú, que es 5 sí, entre 6, 5 sextos, ajá, por W1, ajá, que hay aquí está arriba. 1,1, Ajá, sí, muy bien. menos Ajá, bueno, el cociente igual, ujú, que es menos 1 medio, sí, con 3 medios, ajá, da menos, creo que menos 2 sextos. ujú, 2/6 o 1/3, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso por W2, que es menos 1 medio, sí, coma 1 medio, coma menos 1 medio. exacto. Muy bien. Entonces, me dijiste que era el vector 3, 1, 1, 0, menos, bueno, ya si quieres hacemos las operaciones. Ajá. Entonces, ¿quién es el segundo vector? Es Sus elementos, quise decir. menos 5 sextos, Sí, coma menos 5 sextos, sí, más 5 sextos. exacto.
Muy bien. Y entonces dijimos que esta parte quedaba un tercio positivo, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, Ya un tercio positivo por los sería elementos de este vector. como menos un sexto ¿Sí? por un sexto. Ajá. Un sexto. Ujú. Coma menos un sexto. Exacto. Muy bien. Y entonces ahora sí, ¿qué te queda? Menos 5 sextos menos un sexto queda, Menos 6 sextos, que entonces es queda menos como 1. menos 1. Ajá, más 1. Queda 0. Exacto, ¿sí? Luego, bueno, en la segunda parte queda como menos 4 sextos. Ajá. Más 1 queda como 2 sextos o un Ajá, tercio. ¿qué es? Un tercio, exacto. Muy bien. Y en el otro queda 4 sextos. Ujú. Y bueno, más 0, pues ya queda igual Ujú. como 2 tercios. Exacto, muy bien. Entonces ya encontramos a la base ortogonal, que está formada por el vector de elementos 1, 1, menos 1, el vector de elementos menos un medio y menos un medio, y el vector de elementos 0, un tercio y 2 tercios. Y entonces, ¿cómo sabemos que estamos bien? O ¿cómo sabríamos, mejor dicho? ¿Cómo sabríamos que estamos bien? O sea que sí, esa base está formada por 3 vectores que ya son ortogonales entre sí, muchachos. ¿Cómo sabríamos? Si multiplicamos el vector Ajá, W1 por W2 y nos da 0, o ajá. si se multiplican entre sí dan 0. Exacto, sí, tenemos que hacer la verificación. Si quisiéramos hacerlo, W1, producto interno con W2 y debe de dar 0. Luego W1 con W3 y también nos debe de quedar 0. Y nos falta W2 con W3 y debe de ser igual a 0. Ya está. Entonces, si quieren hacerlo, no nos tardamos mucho porque solo es 3 veces las primeras componentes, más 2 veces las segundas, más las terceras. Entonces, si multiplicamos 3 por 1 y por menos un medio, ¿qué nos quedaría? Estoy haciendo el producto interno de W1 con W2. Entonces sería 3 Menos 3 veces, medios. ajá, las primeras componentes son menos 3 medios. Ahora, 2 veces las segundas componentes. Esta por esta, 2 veces. 1. Ajá, 1 que sería 2 medios. Lo voy a dejar así como 2 medios para, como son medios, para que se puedan simplificar fácil. ¿Estás de acuerdo, Matt? Estoy de acuerdo, profe. El último Y ya solo sería un medio, más un medio. exacto. Y entonces nos quedó 0, efectivamente. ¿Sí o no? Y ahora hacemos el producto del primer vector por el tercero. Entonces, 3 veces las primeras componentes. ¿Qué nos queda? 3 veces las primeras componentes. Esta por esta. Solo sería 0. Exacto. Muy bien. 0. Y luego 2 veces las segundas componentes. Esta por esta. 2 tercios. Exacto. Y luego las terceras componentes entre sí. Menos 2 tercios. Y entonces ya confirmamos que efectivamente da 0. Muy bien. Y ahora para hacer el producto interno del vector 2 con el vector 3, entonces, ¿qué nos quedaría? El primero daría 0. Ajá, 3 veces el primero por el primero, 0. Muy bien. Más 2 veces, ajá. Más 2 veces ellos dos, que serían 2 sextos. Exacto. Exacto, exacto. Muy bien. 2 sextos. Ajá. Y ya, por último, las terceras componentes entre sí simplemente. Menos 2 sextos. Y es 0 también. Entonces, observamos que efectivamente nosotros encontramos un conjunto de vectores que ya es ortogonal, pero eso no nos pedían. Nos pedían una base ortonormal. Entonces, ¿qué nos falta hacer para que convirtamos esta, que ya es una base de vectores ortogonales, en una base de vectores ortonormales? ¿Hacerlos unitarios? Hacerlos unitarios, muy bien. Está formada por los vectores E1, E2 y E3. Solo nos falta hacerlos unitarios. Entonces la pregunta es cómo se hace un vector unitario. Entonces, ¿cómo convierto a W1 en E1? ¿Cómo convierto a W2 en E2? ¿Y cómo convierto a W3 en E3?
Para E1 Ajá. sería multiplicar el vector W1 Ujú. por su recíproco. ¿De quién? ¿El recíproco de quién? De la norma del vector. Exacto. O dividir, en otras palabras, dividir al vector W1 entre su norma. Muy bien. Perfecto. Y el vector 2 será el vector W2 entre su norma. Y el vector E3 es el vector W3 entre su norma. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué nos hace falta en estos para poder calcularlo? Pues nos hace falta que la norma, ¿no? La norma de W1, la norma de W2 y la norma de W3. Entonces, ¿quién me dice cómo se calcula la norma de W1? La raíz cuadrada de 1 por 1. Del vector W1, producto interno con el vector W1. Exacto. Así, sí. ¿Y la norma del vector 2? Igual la raíz cuadrada del vector W2, producto interno W2. Exacto, muy bien. Y la norma del vector 3, la raíz cuadrada del producto interno de W3, producto interno W3. Exacto, muy bien. Entonces, ahora sí, como ya no nos queda más que un minuto, lo voy a hacer yo rápidamente. Entonces sería la raíz cuadrada de 3 veces la primera componente de W1 al cuadrado más 2 veces la segunda componente al cuadrado. Permítame. 2 veces la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Perfecto. Entonces nos quedaría 3 más 2 más 1, 6. Y luego para la norma de W2, entonces nos quedaría la primera componente 3 veces la primera componente al cuadrado más 2 veces la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Ya está. Entonces, ¿qué nos quedaría? Serían 3 cuartos más 2 cuartos más 1 cuarto. Entonces sería 6 cuartos. O sea, sería 1/2 de la raíz de 6. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Ya de W3, muchas gracias. Sería 3 veces la primera componente al cuadrado, que es 0, más 2 veces la segunda componente al cuadrado, que es 1/3, más la tercera componente al cuadrado. Entonces nos quedaría 2/3 más 4 novenos. O sea, a ver. El primero sería 2 novenos, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces serían 6 novenos. O sea, 1/3 de la raíz de 6. Muy bien. Entonces ya, con eso, yo ya puedo decir quiénes son mis vectores de la base ortonormal. Entonces, de la base ortonormal, ¿quién sería mi primer vector? Ajá. Sería 1 sobre raíz de 6. Perfecto, sí. Coma 1 sobre raíz de 6. Muy coma bien. menos 1 sobre raíz de 6. Perfecto, muy bien. Ese es mi primer vector. Mi segundo vector. El segundo sería menos 1 cuarto de raíz de 6. No, mira. Quedaría menos 1/2 entre raíz de 6 sobre 2. Entonces es lo mismo que menos 1/2 por 2 raíz de 6. Entonces queda menos 1 sobre raíz de 6. Exacto, Perdón. Muy bien. Sí, no hay problema. Luego queda 1 sobre raíz de 6. Exacto, sí. Menos 1 sobre raíz de 6. Exacto. Y permíteme un momento. Menos 1 sobre raíz de 6, sí. Sí. 0, sí, perfecto. 1 sobre raíz de 6. Sí. Coma sería 2 sobre raíz de 6. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ya con eso terminamos